Una vez más estamos con cada uno de nuestros oyentes que están con nosotros reportándonos sintonía. Nos encontramos desde la ciudad de Las Arenas para transmitir el año bíblico. Hoy daremos inicio ya a lo que se conoce como el himnario de los cristianos, de los hijos de Dios, pues eso representan los salmos. Vamos a tener la oración de apertura para empezar ya con nuestro viaje, pues hoy estaríamos entrando a un nuevo libro, el más extenso de la Biblia. Son 150 salmos que están recopilados en las Sagradas Escrituras, pero esto no quiere decir que hayan sido los únicos 150 que se hayan escrito durante toda la historia del pueblo de Israel, sino que fueron los que se pudieron recopilar. Así que vamos a tener la oración de apertura para iniciar con la introducción de este precioso libro de la palabra de Dios, como lo es el libro de los Salmos. Querido Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos, Señor. Te adoramos y te exaltamos porque solo tú eres digno de toda honra y de toda gloria. Señor, ¿a quién iremos si solamente en ti hay palabras de vida eterna, Padre bueno? Gracias por esta gloriosa oportunidad que nos has concedido de estar nuevamente, Señor, aprendiendo de tu palabra un nuevo libro, Señor, como lo es el libro de los Salmos. Perdona nuestros pecados, faltas, errores cometidos delante de ti, pues sabemos que ante tu presencia no hay hombre que no peque. Pecamos en pensamientos, pecamos en palabras, en acciones. Considera nuestra humana fragilidad, Señor, y danos la oportunidad de cambiar, de corregir, de ser transformados por tu poderosa palabra. No nos abandones, Señor, quédate en medio nuestro. Bendice cada oyente que ya está con nosotros y los que han de entrar están en tus manos, los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos delante de ti están. Permítenos ver tu mano sanadora, Padre bueno, recorriendo nuestras vidas. Quédate con nosotros, te necesitamos. En el nombre poderoso de Jesús te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Amén. Bueno, precisamente hoy iniciamos entonces con este importante libro, que como les decía, los salmos no solamente son alabanzas. En este libro se encuentran profecías, se encuentra historia, se encuentra teología, se encuentran muchísimas cosas importantes y relevantes para la vida del humano, para la vida de los hijos de Dios. El libro de los Salmos pues está compuesto por 150 salmos y hay distintos autores. Está como principal y más conocido el rey David. Está Asaf, que fue la época de David. Están los hijos de Coret. Está Salomón. Está Moisés. Hay varios autores que tienen salmos en esta recopilación, en este número. Hay varios autores, así que no podemos decir que todos los salmos fueron escritos por David, porque pues no es así. Tenemos a Asaf, tenemos a Emán, tenemos a Itán, tenemos a Jedutún, y muchos proceden de fuentes desconocidas. Los estudiosos judíos a estos salmos, que no se le conoce quién los haya escrito, se le llaman o los llamaron salmos huérfanos. ¿Okay? Y la fecha aproximada está entre 1000 y 1300 años antes de Cristo, la fecha probable donde se han escrito estos numerosos salmos. Entonces, los salmos pues es una compilación de varias colecciones antiguas de cánticos y poemas hebreos usados en el culto congregacional, así también como en la devoción privada. Así que los antiguos compilaron en algunas colecciones la mayoría de estos formidables cánticos de David, aunque hay que recordar que son muchos los salmos y solamente 150, es decir, no todos están recopilados en esta colección. Tenemos también
que el libro de los Salmos, tal cual hoy en día lo conocemos, es una serie de variantes. Fue editado pues en el tiempo de la Septuaginta griega, ese grupo de 70 que se encargó de recopilar los libros sagrados, cuando se tradujeron del texto hebreo unos pocos siglos antes de la venida de Jesucristo a la tierra. Entonces, los textos ugaríticos, al ser contrastados con los más recientes rollos del Mar Muerto, muestran que las imágenes, es decir, el estilo y los paralelismos de algunos salmos reflejan un estilo y un vocabulario cananeo muy antiguo. Por lo tanto, pues el libro de los Salmos refleja lo que fue la adoración, la vida personal, el sentimiento religioso que aproximadamente 1000 años de historia del pueblo de Israel. El título de Hebreos de este libro es Sefer o Tehilim, que significa libro de alabanzas o libro de las alabanzas. El título griego pasa a ser psalmoi o psalterion, que denota un poema que debe ser recitado en el acompañamiento de algún instrumento de cuerdas. Aunque el psalterio tiene más simples cánticos o himnos de alabanza, pues se incluyen lamentos, en los salmos se consiguen oraciones individuales, oraciones colectivas, peticiones, meditaciones, instrucciones, himnos de carácter histórico y alabanzas de forma acróstica sobre temas nobles. Así que podemos notar que en los salmos hay una variedad plasmada, ¿verdad?, por los autores que en muchas oportunidades los que escribieron pues fueron experiencias que ellos vivieron, que ellos pasaron, como por ejemplo el Salmo 51 escrito por David cuando estaba atravesando por la difícil situación de haber pecado contra la esposa de Urías Eteo. Entonces situaciones así en las que ellos plasmaron sus sentimientos, su estado espiritual en el cual se encontraban. Es muy diferente cuando son traducidos ya de su idioma original a otros idiomas, pues por supuesto se pierde muchas veces la rima, se pierde el sonido de la poesía. Entonces hay algo que es muy bonito resaltar también, que los cánticos hebreos se caracterizan pues por el paralelismo o la rima del sentido, es decir, la primera línea hace relación con la segunda, eso le llamamos paralelismo. Y hay muchos paralelismos, bueno, hay versos que se llaman pareados, que expresan conceptos sinónimos en cada línea. Otros que son antitéticos, que la segunda línea es lo contrario a la siguiente. También hay pares de versos sintéticos que expresan lo contrario de lo anterior. Hay pares de versos que construyen una idea ya expresada. Entonces, unos pocos paralelismos son causales y la segunda línea pues justifica lo que se dice en la primera. Eso es lo que se conoce como el estilo de escrito, en este caso como son poemas, son poesías, son cánticos. Hay cosas muy bonitas que se nos revelan en los salmos y de hecho están presentes en la cultura hebrea. Una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando estudiábamos historia de la educación, cuando nos tocó estudiar sobre la historia del pueblo hebreo, se dice pues que el Salmo 119, que es el más extenso, ustedes no sé si han notado que están divididos subdivididos, y cada uno de esos está con la misma cantidad de versículos y aparte al encabezado de cada párrafo está iniciado con una letra del alfabeto hebreo. ¿Y por qué me llama la atención? Bueno, porque era una manera era una estrategia que usaban los hebreos para enseñarle el alfabeto a sus niños, a la lectura, porque cada palabra, cada línea se iniciaba precisamente con esa palabra en hebreo. Por supuesto, al traducirse al español o a los distintos idiomas, pues todo esto se pierde.
Pero en el Salmo 119 encontramos que está cada párrafo al inicio o en el encabezado con la palabra en hebreo, y están pues cada uno contienen 8 versículos. Y estos 8 versículos por cada letra del alfabeto hebreo hace un total pues de 176 hasta la última letra, que es la letra Tau. Entonces me da mucha curiosidad porque ahí está la letra J, la J, que Jesucristo la mencionó, que ni una J ni una tilde pasará de la ley, la Yod, que es una letra chiquitita. Usted la ve en la Biblia y es una letra chiquitita que poco se usa, pero por supuesto existe en el alfabeto hebreo. Entonces los salmos están presentes o han estado presentes durante la historia del pueblo de Israel, y en la presente fecha pues da mucho beneficio o nos ha traído mucho beneficio para detallarnos y para declararnos grandezas de Dios. Muchos de los mensajes del Espíritu Santo inician o Dios se manifiesta también con escritos, con versículos de los salmos. Entonces es de gran relevancia para nosotros, los hijos de Dios, el deleitarnos en este libro. Y bueno, los apóstoles del Nuevo Testamento emplean muchas referencias precisamente tomadas de los salmos para enseñar la doctrina cristiana. Por ejemplo, el perdón de los pecados por medio de la gracia, la fidelidad de Dios, la pecaminosidad del hombre y la inclusión de los gentiles en la iglesia, la existencia de los ángeles y la apropiada conducta de los santos. Estas son todas doctrinas reforzadas con citas de los salmos. Entonces, podemos recalcar lo relevante e importante que son los salmos en la doctrina o para fortalecer la doctrina. Entonces, aproximadamente la mitad de las referencias que aparecen del Antiguo Testamento en el Nuevo Testamento con relación al Mesías, que las que están citadas por los autores en el Nuevo Testamento, pues precisamente están tomadas del libro de los Salmos. Los apóstoles encontraron en los Salmos referencias al nacimiento de Jesús, a su linaje, a su enseñanza por parábolas, al sufrimiento vicario de Jesús, a la resurrección triunfal, a su ascensión, así como su reinado. Entonces, todo esto aparece aquí, en este libro. El libro de los Salmos es lo principal de adoración, pues que reflejan y ministran al alma del hombre y al corazón de Dios, porque pues son frutos de la obra del Espíritu Santo. David, pues es el principal autor del libro de los Salmos, fue ungido por el Espíritu Santo, no solamente como rey, sino también como profeta, y eso lo podemos encontrar precisamente en el libro de los Salmos, pues hay profecías encontradas allí en los Salmos escritos por el rey David. Así que de esta manera hacemos una breve introducción a lo que es este maravilloso libro, para iniciar entonces con el Salmo 1. Vamos a iniciar con el Salmo 1. Maravilloso este salmo, en lo personal me encantó tanto cuando lo leí que me lo aprendí de memoria. Decidí memorizarlo. Contiene promesas lindísimas y que hoy por hoy podemos decir que es una gran realidad. Cuando inicia este salmo es algo que podemos testificar que es real. Vamos entonces a escuchar este libro maravilloso en esta oportunidad. Todo el libro de los Salmos fue escrito por nuestra querida hermana Mirla Rocher. Ella participó en este proyecto y precisamente tomó este gran trabajo de la lectura de los 150 salmos. Entonces vamos a iniciar con el Salmo número 1. Escuchemos. Salmo capítulo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejos de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de encarnecedores se ha sentado. Antes en la ley de Jehová está su delicia,
y en su ley medita de día y de noche. Y será como el árbol plantado junto a arroyos de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae. Y todo lo que hace prosperará, no así los malos, sino como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Y bueno, como les había dicho, este salmo es tan hermoso, en lo particular a mí me encanta tanto que yo me lo aprendí de memoria. Y podemos decir sin temor a equivocarnos que el encabezamiento de este salmo es tan real aún en nuestros días, pues nos inicia precisamente con el gozo, con la felicidad, con la bendición que tiene aquel varón, claro, generalizando, ¿verdad? Quiere decir, entonces las mujeres no somos bienaventuradas, no. Aquí podemos tomarlo de manera general. Bienaventurado aquel varón que no ha estado en consejos de malo, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de burladores se ha sentado. ¿Qué manera, verdad, de iniciar con este libro, haciendo referencia a los grandes privilegios que tiene aquella persona que no se envuelve en estos pecados, en estas cosas vanas del mundo. Fíjese cómo aquí nos da una enseñanza teológica tan especial, porque no es solamente que no estuvo en estos caminos de pecado, no solamente, sino que esto no quedó vacío, esto no lo ocupó ni en los consejos de los malos, ni tomando el camino de los pecadores, ni burlándose, sino que en la ley de Jehová está su delicia, es decir, este lado oscuro del mundo no lo miró, no lo tocó, no lo percibió. Al contrario, su tiempo, su fuerza, su sentido estuvo en delicia, en deleite, meditando en la ley del Señor de día y de noche. Eso fue su sustento, el vivir para Dios. Entonces, no es dejar de hacer lo malo solamente, dejar de hacer lo malo y tomar lo bueno, lo que el Señor nos ha dejado como herencia. Entonces, bienaventurado no es la palabra pues que comienza con el Salmo 1, no, sino que en ella está la esencia de la promesa dada a aquellos que leen estos poemas y meditan en ellos. Qué hermoso. En hebreo, como en castellano, el término bienaventurado equivale a la palabra griega que significa bendito o feliz. Los amigos que escogemos influyen significativamente en el futuro y el éxito de nuestras vidas. En su sentido más amplio, el consejo divino es un prerequisito de la felicidad. Y entonces, en la ley de Jehová está su delicia, allí se goza. En la ley de Jehová disfruta, siente gozo, porque al hacer esto se transforma o es el equivalente a un árbol que está plantado junto a corrientes de aguas, que da allí su fruto en su tiempo y su hoja no cae y todo lo que hace prosperará. Y fíjense cómo ilustra esta bella manera de la naturaleza de expresar lo maravilloso que es estar deleitándose en la ley de Jehová. Pasamos a ser como ese árbol sabio, ese árbol que está plantado cerca de esas aguas que solamente a poca distancia puede suplir sus necesidades.
El agua nunca faltará, su hoja nunca se caerá y su fruto en su tiempo se cosechará. Y entonces ver esta ilustración tan linda me recuerda acá donde nosotros vivimos hay muchos ríos, porque es una zona de playa y ustedes saben que en la playa pues desembocan muchos ríos y efectivamente podemos ver árboles plantados a la orilla del río. Y qué diferentes son estos árboles a los que están más separados de estas fuentes de agua. Aún la naturaleza nos describe cuán cierto es esto. Mientras más cerca de Dios estamos, más llenos de vida vamos a estar. Nuestras raíces van a ser más fuertes y nuestro fruto será constante. Nuestras hojas, nuestra vestimenta, nuestra forma de ser, todo será diferente a aquellos que están lejos de la fuente que es nuestro amado Dios. Entonces, cómo estos salmos nos revelan grandezas y verdades que debemos considerar. Y dice, hace la referencia, no así los malos, no, así no son los malos. Los malos son como el tamo que arrebata el viento. El tamo es como una pelucita muy ligera que fácilmente con el viento es llevada a lugares que uno ni puede saber el destino. Y hace la referencia, por tal motivo, no se van a levantar los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Entonces, aquí usa este paralelismo, los malos y los pecadores. Fíjense lo que estábamos hablando en referencia a los paralelos, a los paralelismos que contienen las mismas ideas o lo que se le conoce como sintéticos, son muy parecidos a las ideas que se están expresando acá. Los malos, podemos decir los malos aquellos que conocen la palabra de Dios, que conocen la voluntad de Dios y no se persiguieron para hacerla y ponerla por práctica en su vida. Y podemos decir que los pecadores son aquellos a quien la verdad de Dios, la más grande verdad revelada a la humanidad como son las buenas nuevas, no le han sido reveladas. Podríamos entonces subdividir esto, los malos, aquellos que teniendo el conocimiento y la oportunidad de vivir una vida pía y temerosa y alejada del mal, persisten en hacer lo malo, y los pecadores que no les ha aclarecido la verdad de Dios en sus vidas. Porque Jehová conoce el camino de los justos y la senda de los malos va a perecer. Miren qué final tan feliz. Qué lindo, ¿verdad? Este salmo que solamente contiene 6 versículos, pero cuánta riqueza hay en él. Realmente me encantó este salmo, de verdad es hermoso. Y antes de seguir avanzando, porque vamos a tratar de llegar hoy a los más que podamos, pero hoy toca Salmo 1, Salmo 2, Salmo 3, Salmo 4 y Salmo 5, pero vamos a ver hasta cuándo podemos llegar. Esperemos que podamos leer los 5 porque son cortos. Salmo capítulo 2. ¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan vanidad? Estarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido, diciendo: rompamos sus coyundas y echemos de nosotros sus cuerdas. El que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Entonces hablará a ellos en su furor y turbarálos con su ira. Yo empero he puesto mi ley sobre Sión, monte de mi santidad. Yo publicaré el decreto. Jehová me ha dicho: mi hijo eres tú. Yo te engendré hoy. Pídeme y te daré por heredad las gentes, y por posesión tuya los términos de la tierra. Quebrantarlos haz con vara de hierro, como vaso de alfarero los desmenuzarás. Y ahora, reyes, entended, admití corrección, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor,
y alegraos con temblor. Besad al Hijo porque no se enoje y perezcáis en el camino, cuando se encendiere un poco su furor. Bienaventurados todos los que en Él confían. Bueno, seguimos avanzando en el Salmo número 2. Y este salmo es triunfo y reino del Mesías. En este salmo, que se le llaman salmos mesiánicos, porque por supuesto la esencia principal es hablar sobre el ungido de Jehová, sobre Cristo. En él se advierte a las gentes y a los reyes de la tierra que deben servir a Dios, pues el juicio final está en sus manos. Este salmo se aplica a Cristo por lo menos 5 veces en el Nuevo Testamento. Y ahí la importancia y la relevancia de los salmos como apoyo de profecías, de doctrina, de historia, que es sustentado por las continuas referencias en el Nuevo Testamento. Dice, se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Miren esta promesa de Dios a su Mesías. Este gran salmo mesiánico revela el corazón de Dios hacia su propio Hijo. Pídeme y te daré por herencia a las naciones. Esta conversación contiene una sorprendente declaración que todas las naciones del mundo llegarán a estar bajo el gobierno del Hijo. Sin embargo, hace falta pedir. Dice, pídeme. En San Juan 17, por medio de su oración sacerdotal, Jesús hace precisamente esto en San Juan 17, del 1 al 28. Pero su petición incluye nuestras respuestas. Debemos unirnos y recibir en nombre de Dios la autoridad. Manifiesta que Jesús, como el Mesías intercesor del Salmo 2, nos ha conferido a nosotros, su iglesia. En su nombre oramos y por esta gloria triunfamos al recibir la herencia de las naciones como Dios lo ha prometido. Entonces tenemos acá cuando dice, el que mora en los cielos se reirá, el Señor se burlará de ellos. Aquí podemos ir notando, cuando vamos empezando a leer, nos damos cuenta de lo que le conocemos o lo que estábamos explicando sobre los paralelismos. Estos paralelismos que añaden o construyen sobre una idea ya expresada. Los paralelismos pareados que expresan conceptos sinónimos en cada línea. Por ejemplo, burlará, se reirá, ¿verdad? Allí podemos ver en este versículo cómo aparecen estos paralelismos que son parecidos, pareados, como sinónimos en cada línea. Dice, yo he puesto mi rey sobre Sión, mi monte santo. Como dicen en la palabra, aquí en la palabra castellana Mesías, pues es una transliteración del hebreo que aquí se traduce como ungido, pues en este caso el ungido es propiamente el rey de Israel que profetiza y anticipa a Cristo, pues sabemos que este salmo es salmo de David, lo escribió David. Dios habla en el versículo 6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte. Dios habla acá, habla en el versículo 6 y entonces el rey publica su decreto. Jesús siempre estuvo consciente de que era el Hijo de Dios, como lo dice en San Juan 5, 18 al 20. Y fue esta declaración lo que llevó a los líderes judíos a crucificarlos. En el último versículo nos dice, honrad al Hijo para que no se enoje. Honrad, señal de sumisión. Esto significa
rendir homenaje a nuestro Dios. En el versículo 8, donde dice, pídeme y te daré por herencia las naciones, como posesión tuya los confines de la tierra, según Mateo, Jesús reconoció disponer de este poder al comisionar a sus seguidores a ir y a ser discípulos a todas las naciones. Por tanto, id. Y claro, aquí dice, toda potestad me ha estado en el cielo y en la tierra, haciendo alusión precisamente a esta demanda, pídeme y te daré por herencia las naciones. Y el Señor Jesucristo le ordenó a sus discípulos, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todos los gentiles, a todos. Aquí está dando esta orden de que las naciones sean sumergidas en el conocimiento pleno del plan más hermoso que el hombre pueda conocer. Maravilloso es el plan de la salvación. Bueno, vamos entonces a seguir avanzando al Salmo 3. Vamos a ver cuánto podemos avanzar en este día, pues realmente contiene muchas cosas lindas. Cada uno de los salmos, lo bueno que estos primeros salmos son breves, no contienen muchos versículos. Escuchemos el Salmo 3. Salmo capítulo 3. Oh Jehová, cuánto se han multiplicado mis enemigos. Muchos se levantan contra mí. Muchos dicen de mi vida, no hay para él salud en Dios. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que ensalza mi cabeza. Con mi voz clamé a Jehová, y él me respondió desde el monte de su santidad. Yo me acosté y dormí, y desperté, porque Jehová me sostuvo. No temeré de 10 millares de pueblos que pusieren cerco contra mí. Levántate, Jehová, sálvame, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la quijada. Los dientes de los malos quebrantaste. De Jehová es la salud, sobre tu pueblo será tu bendición. Salmo 3. Tenemos entonces Salmo de David, y nos hace referencia que este salmo precisamente fue escrito por el rey cuando huía de delante de Absalón, su hijo, quien procuraba hacerle mal. Por eso decimos que muchos sentimientos, muchas experiencias vividas por los escritores, en este caso podemos notar cómo David comunica esa necesidad de protección por parte de Jehová. Cuando le dice, ¿cuánto se han multiplicado mis adversarios? Muchos son los que se levantan contra mí. Porque recordemos que no fue solamente Absalón. Absalón convenció un buen número de personal, no solamente del pueblo, del vulgo, sino también allegados al rey David. Entonces, este título, este salmo, dice que es una canción instrumental, una canción con letra, y está acompañado pues por los instrumentos musicales. Dice en este salmo distingue los sentimientos encontrados en David, pues acá la repetición de muchos revela ese sentimiento traumático que ya David había experimentado cuando su pueblo se volvió contra él. Las palabras hebreas que se traducen aquí como multiplicado proceden de la misma raíz que la usada en 2 de Samuel para describir una rebelión creciente. Aquí hay una palabra en el Salmo 3, versículo 2, dice, muchos son los que dicen de mí, no hay para él salvación. Y aparece la palabra Selah. Esta palabra de significado no muy claro
Quizás sea una nota musical similar a forte o pues tal vez denota un interludio musical. Aparece fundamentalmente en los salmos de David. En 71 ocasiones aparece esta palabra Selah. Dice en este salmo, dice escudo. Mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Después de pedir a Dios, clamar por esta adversidad que tiene, recuerda que Jehová es escudo, así como recordemos que el escudo es un símbolo comúnmente que se utiliza para representar la protección divina. Jehová la ofreció por primera vez a Abraham cuando le dijo, yo seré tu escudo y tu galardón. Lo dice en el Salmo 15:1. Cuando le dice, tú eres, ¿verdad?, el que levanta mi cabeza. La cabeza de David estaba inclinada en la señal de humillación, pues recordemos que él tuvo que salir apresuradamente de Jerusalén para resguardar su vida, porque Absalón estaba dispuesto a aniquilar. En el 3:4, con mi voz clamé a Jehová y él me respondió desde su monte santo. Pues salude a ese lugar donde estaba colocado el arca que señalaba la presencia de Dios. Respondió, esto quiere decir, bueno, que Jehová escuchó el clamor y ofreció ayudarle. Con mi voz clamé a Jehová. Ese sentir, ese gemir que nace de un corazón afligido, angustiado y que requiere la pronta ayuda de su Hacedor. En el versículo 5, muy lindo, cuando se hace referencia, yo me acosté y dormí y desperté porque Jehová me sustentaba. La oración supera la falta de sueño, provocada pues por la ansiedad que en ocasiones tenemos en la vida, distintas tensiones, y hace referencia a eso, en ese tiempo en que nosotros quizás estamos expuestos a cualquier peligro y logramos despertar, no es otra cosa que la beneplácita mano del Señor quien nos ha sustentado. Muchos se acuestan y no se levantan, y a veces escuchamos repetida esta expresión, pero es una gran realidad. Entonces es lindo cuando Él reconoce en ese lapso de descanso en que nuestro cerebro se desconecta totalmente y entramos en el profundo descanso, pues si despertamos, es la mano de Dios quien nos ha sustentado para poder levantarnos. Y dice una bendición preciosa en el versículo 6, no temeré a millares de gente que pusieren sitio contra mí, a pesar de que está clamando al inicio de este salmo, por los que muchos se han multiplicado contra él, pues recuerda que aunque hayan millares, muchos israelitas se unieron a la revuelta de Absalón, pero la victoria no dependía del número de los rebeldes, no, sino Dios es el que da la victoria a aquellos que en él confían. Levántate, Jehová, y sálvame. De manera, ¿verdad? Levántate, Dios mío, porque tú heriste a todos mis enemigos en la mejilla y los dientes de los perversos quebrantaste. Es decir, quebrar los dientes significa pues reducir a la impotencia a estos enemigos, al no poder hacer más maldad. Y el último dice en esta frase sobre la salvación, constituye la respuesta de David de quien se mofaban, de David se burlaban, y entonces él utiliza esta hermosa expresión, la salvación es de Jehová, y sea tu pueblo su bendición. De esa manera entonces él descansa en la fe, que la salvación proviene de él. Así es que lindas las maneras en que David, de una manera poética, detalla situaciones adversas y no solamente de tristeza, de preocupación, de pecado. Los salmos también hay de gozo, de gratitud. Entonces, esto es muy complejo, hermanos. Seguimos avanzando al Salmo número 4.
Salmo capítulo 4. Respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Estando en angustia, tú me hiciste ensanchar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Hijos de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Sabed pues que Jehová hizo apartar al pío para sí. Jehová oirá cuando yo a él clamare. Temblad y no pequéis. Conversad en vuestro corazón sobre vuestra cama y desistid. Ofreced sacrificios de justicia y confiad en Jehová. Muchos dicen, ¿quién nos mostrará el bien? Alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro. Tú diste alegría en mi corazón. Mas, ¿qué tienen ellos en el tiempo que se multiplicó su grano y su mosto? En paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me harás estar confiado. Tenemos que este cántico de David nos habla y hace el encabezamiento cuando le pide al Señor, respóndeme cuando clamo, oh Dios de mi justicia. Cuando estaba en angustia, tú me hiciste ensanchar, me hiciste confiar. Ten misericordia de mí y oye mi oración. Qué manera, ¿verdad?, en medio de la necesidad de escuchar respuesta de Dios, al expresar y referirse, respóndeme, Señor. Cuando yo clamo, cuando elevo a ti mi plegaria, respóndeme. Y en el versículo 2 pareciera que fuera el mismo Dios quien le hablase, porque dice, hijo de los hombres, ¿hasta cuándo volveréis mi honra en infamia? ¿Amaréis la vanidad y buscaréis la mentira? Piense, en esta manera, pues son palabras que se usan repetidamente en el Antiguo Testamento en relación con los ídolos, en relación a andar buscando respuesta en mentira, porque esos son los ídolos, no son realmente, no existen realmente. Es producto de la imaginación del ser humano al trazar para ellos o al tallarse ídolos que no hablan, que tienen oídos y no escuchan. Entonces dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad. Esto es no pecar contra Dios expresando sentimientos de angustia. Callad para decir, pues, como señal de mantener la confianza en Dios, y Dios nos dará la paz. Dice en alza tu rostro, pues significa, cuando dice, alza sobre nosotros, oh Jehová, la luz de tu rostro, es una manera de decirle, míranos favorablemente con tu misericordia y tu bondad para poder hallar gracia en el oportuno socorro y en el oportuno socorro. Y ese auxilio que solamente puede venir de ti. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundan su grano y su mosto. Entonces, la satisfacción que proviene del éxito material jamás se puede comparar con la alegría de conocer a Dios, de tenerlo en nuestras vidas. Ellos tendrán alegría porque tienen abundancia, pero cuando ya eso, que es lo que le produce la alegría, se acabe, ¿qué quedará? Entonces, para el que confía en Dios queda el gozo, que es perenne, no depende de las situaciones ni de las condiciones en que estemos. El gozo trasciende el entorno que nos hace o que nos quita la alegría. El gozo trasciende, el gozo va más allá de lo que se tiene, de lo que posee o de lo que se posee. Y en el último versículo
Dice, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Este versículo cierra el Salmo como las notas finales de una canción de cuna. Solo el Señor puede proporcionarnos esa paz espiritual que en el mundo no lo hay. Eso que trasciende, eso que corrobora nuestra fe en la existencia mayor, en la existencia de nuestro proveedor y nuestro Señor. Bueno, vamos a seguir avanzando. Ya si podemos llegar al Salmo 5. Vamos entonces a cerrar con este salmo y si Dios nos concede la vida y la salud, pues seguiremos avanzando 6, 7 y 8 para el día de mañana. Salmo 5. Salmo capítulo 5. Escucha, oh Jehová, mis palabras, considera la meditación mía. Estad atento a la voz de mi clamor, Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Oh Jehová, de mañana oirás mi voz, de mañana me presentaré a ti y esperaré, porque tú no eres un Dios que ame la maldad. El malo no habitará junto a ti, no estarán los insensatos delante de tus ojos. Aborreces a todos los que obran iniquidad, destruirás a los que hablan mentira. Al hombre de sangres y de engaño abominará Jehová. Y yo en la multitud de tu misericordia entraré en tu casa, adoraré hacia el templo de tu santidad en tu temor. Guíame, Jehová, en tu justicia, a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino, porque no hay en su boca rectitud. Sus entrañas son pravedades, sepulcro abierto su garganta, con su lengua lisonjearán. Desbaratalos, oh Dios, caigan de sus consejos, por la multitud de sus rebeliones échalos, porque se rebelaron contra ti. Y alegrarse han todos los que en ti confían. Para siempre darán voces de júbilo porque tú los defiendes. Y en ti se regocijarán los que aman tu nombre. Porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo. Lo cercarás de benevolencia como con un escudo. Bueno, tenemos ya entonces el Salmo 5 que corresponde al día de hoy. Hoy iniciamos con Salmo del 1 al 5. El Señor no toma en cuenta las palabras solamente, sino que también las intenciones de nuestro corazón. Cuando habla acá de la palabra gemir, el término hebreo pues alude a la emisión de un sonido bajo o un tono triste. Cuando hablas, el salmista dice, esperaré. Toma la determinación de aguardar la respuesta a sus oraciones. Una comparación del Dios verdadero con la deidad de los pueblos vecinos nos hace apreciar su grandeza cuando dice, porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no va a habitar junto a ti. Adoraré hacia el templo. Esto quiere decir con la cabeza inclinada hacia. El templo, pues posiblemente aquí se está haciendo referencia al tabernáculo de Nob, ubicado unos kilómetros al norte de Jerusalén, esa ciudad donde fue destruida por orden de Saúl. Y aquel hombre, Doeg el Idumeo, se prestó para aniquilar a 85 sacerdotes. Dice en el versículo 9, porque en la boca de ellos no hay sinceridad y sus entrañas son maldad, pravedades, maldad. Sepulcro abierto su garganta y con su lengua habla lisonja. Esto lo citó el apóstol Pablo. Pablo cita este texto para demostrar que tanto los judíos
como los gentiles han pecado y necesitan un Salvador. Cuando habla del sepulcro abierto, está considerando algo en extremo inmundo por la justicia y la ley judía. Cuando hablan sepulcro abierto, es su garganta. Imagínense cuánta inmundicia sale por la boca de ellos. Dios sea como un escudo para el justo, le fue revelado primero a Abraham, como lo habíamos dicho anteriormente, pero aquí alude a uno que sirve para proteger a todo el cuerpo, porque en el versículo 12 dice, porque tú, oh Jehová, bendecirás al justo, como un escudo lo rodearás de tu favor, todo será protegido por ti. Así que salmos hermosos que traen cosas lindas para nuestro sustento de Dios. Es decir, los salmos traen cosas hermosas. Cada versículo trae muchas cosas en las cuales debemos meditar. Bueno, vamos ya a tener la oración de cierre. Oremos. Bendito Padre Celestial, Dios de eterna bondad, de rica y de abundantes misericordias, delante de tu divina presencia estamos. Gracias, Padre bueno, por tu amor, tu cuidado y tu protección. Ayúdanos cada día, Señor. Perdona nuestros pecados, faltas y errores cometidos delante de ti. Ayúdanos a cambiar, a ser transformados para honra y gloria de tu nombre. Gracias por este tiempo que nos has dado. Bendice cada uno de los oyentes que han estado escuchando tu palabra. Que haga, Señor, ese efecto glorioso para lo cual la has enviado, porque sabemos que tu palabra no volverá a ti vacía, sin antes hacer aquello para lo cual la has enviado. Fortalece, Dios mío, nuestra fe. Te presentamos los niños, los jóvenes, los ancianos, los enfermos. Ayúdale, Señor, considera nuestra humana fragilidad y danos de esa salud. Si quieres, puedes sanarnos, Señor. Ten piedad. Ayúdanos, Señor, a mantener nuestra fe, nuestra mirada puesta en ti, así como el siervo mira la mano de su Señor esperando recibir de él bendición. Permítenos que nosotros también miremos tus manos, Señor, extendida a nuestro favor. Ten piedad. No nos abandones, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, te lo he suplicado y en él te doy las gracias. Y ahora te pedimos, Señor, que el bendito amor de Dios, la gracia y la paz de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, la compañía y comunión de tu Espíritu Santo, quien es nuestro gran consolador, sea con cada uno de tus hijos, nos guarde desde ahora y para siempre. Amén.